¿Saben qué fue la noche de los cristales rotos? Bueno, sí. Básicamente mucha gente lo sabe, por ahí alguna gente no lo sabe, vale la pena recordarlo. Como algo así como un año antes de la Segunda Guerra Mundial, por el finales del 38, hubo una serie de atentados y de destrozos en propiedades, en casas, en viviendas, en tiendas, en sinagogas, en hospitales, en escuelas judías, en Austria y en Alemania especialmente, que fue presentado por las autoridades nazis de la época como una reacción espontánea de la gente, de los alemanes, como consecuencia del asesinato de un diplomático alemán en París, que después se supo que fue asesinado por un judío alemán, un señor judío alemán, creo que polaco en realidad. Después se supo que era una cuestión aparentemente de carácter personal. Pero el tema está en que aquellos atentados, que repito, fueron presentados como una reacción espontánea de la gente, fueron en rigor de verdad, y se supo con claridad, una operación digitada por el propio Hitler, por Goebbels, por las SS y la Gestapo, que derivó en 91 judíos asesinados, 30.000 judíos detenidos, que luego fueron los primeros judíos derivados a campos de concentración, y este episodio dio comienzo a una persecución de los judíos en Europa de parte de los nazis tan brutal, que derivó en la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió, creo, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, algo así como un año después, ¿no es cierto? En 1939. En el 39, y los episodios de la noche de los cristales rotos fueron en noviembre del 38, donde, repito, hubo 91 judíos asesinados, 30.000 judíos deportados a campo de concentración y un conjunto de destrozos muy serios en viviendas, en sinagogas, creo que 1.000 fueron destruidas, hospitales, escuelas judías y demás. Y estamos claros que este asunto fue poco menos que el comienzo de lo que terminó siendo un episodio que terminó con 50 millones de muertos y ciertamente con una persecución racial la más aborrecible que ha ocurrido en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? ¿Me pueden explicar, realmente, de onda lo digo, qué demonio tiene que ver esto con lo que pasa en la Argentina de hoy? Porque la Presidenta de la República, en su cadena nacional de antes de ayer, luego de plantear este tema de los políticos mentirosos y sin escrúpulos, de que si la gente que supone que su vida vale 2 pesos, también supone que la vida del otro vale 2 pesos, después de plantear que la exclusión tiene que ver con la violencia, ¿verdad? Todo lo que dijo, la Presidenta comparó en estos términos lo que pasa en la Argentina con aquel episodio que yo acabo de resumirles, la noche de los cristales rotos. Escuchemos a la Presidenta en este corte que dura, pero vale la pena repasarlo hoy en día con calma, 1 minuto y 23 segundos. Miren, sin comparar, porque no tiene punto de comparación con lo que pasó, pero siempre la historia enseña cosas terribles. Y me viene mañana o pasado mañana, tengo que firmar un acuerdo por el monumento sobre el Holocausto, ¿no? Sobre el Holocausto. Y me vino a la memoria la Noche de los Cristales. Tal vez no sepan muchos lo que es la Noche de los Cristales. La Noche de los Cristales es una noche, se vio en la película Cabaret, por si no los que les gusta la historia, pero les gusta el cine, por lo menos que lo vean en la Cabaret, cuando por la propaganda que difundía el nazismo, se atacan todas las casas de las personas identificadas como de origen judío y se le rompen los cristales, por eso se llaman la Noche de los Cristales. Entonces, por favor, dejemos de lado todas las voces que convoquen a Noches de los Cristales. Nosotros no queremos ninguna Noche de los Cristales en la República Argentina. Queremos y necesitamos poderosamente que cada uno, desde su lugar, por chiquito que sea o por muy importante que sea, llame a la paz, a la concordia, al entendimiento, a la inclusión, y que si hay alguien que se equivocó, por favor, trate de tomarlo y traerlo para adelante. Más allá de lo absolutamente grosero de la comparación, y además de lo inconexo de la comparación, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra, no es cierto? ¿Qué voces convocan en la Argentina a la noche de los cristales rotos? Pues la Presidenta dice claramente, no le demos bola a las voces que convocan a una noche de los cristales rotos en la Argentina. Pero, ¿yo vivo en un tupper o me estoy perdiendo algo?
¿Qué voces están convocando en la Argentina a perseguir a las personas, a matar a la gente y a quemar casas y a deportar personas al campo de concentración? A ver, ¿me pueden explicar? Porque yo la verdad que supongo ser una persona relativamente informada de las cosas que pasan en el país y sigo con alguna atención los acontecimientos sociales. Los comento todos los días, los apoyo o los cuestiono. En este caso, en el caso de los linchamientos, he sido de los primeros en plantear un cuestionamiento severo a lo que está pasando. La Presidenta ha tomado por costumbre contestarle duramente a problemas imaginarios, ¿no? Y esto es un rasgo notable de la Presidenta de la República. Se pone, claro, en un estado durísimo, digamos, frente a cosas que no ocurren. Obviamente, si aterrizara un marciano o un austríaco en la Argentina, diría, claro, tiene razón. Obviamente, claro, ¿cómo se va a aceptar semejante cosa? Que la gente ande convocando por las calles a quemar casas. Habría que explicar a esa persona que aterriza en Buenos Aires que eso no es cierto, que eso no está pasando en la Argentina, ni cerca, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina, en rigor de verdad? Está pasando, me parece a mí, lo siguiente, que hemos llegado a una instancia superior de la inseguridad, que en algún sentido lo hablamos hace unos días con Enrique Valiente Noailles, cuando él comentaba su artículo llamado Un país con sobredosis de crueldad, ¿no es cierto? Hemos entrado en una instancia de la subseguridad. Esto es de una especie de inseguridad clásica, como la que tienen muchos países, a la que se le suman algunos episodios, dramáticos. Por ejemplo, crímenes absurdos. O sea, inseguridad hay en mucha parte del mundo. Ahora, que maten jubilados a palos, por ejemplo, o a un jubilado en una estación de un tren, en un baño de una estación, son cosas que generalmente no son habituales, ¿no es cierto? Por ejemplo, golpizas a ancianos, o el estado de cosas con las barras bravas, o las tomas violentas de lugares, o los secuestros virtuales, o que tienen una persona de arriba de un puente, o los episodios derivados del narcotráfico, son fenómenos a los que hay que sumarle la inseguridad clásica que tienen los países como la Argentina, que es menos grave, depende de la época, el lugar y las circunstancias. Hasta este episodio lamentable de los linchamientos, la Presidenta de la República había casi poco menos que esquivado el tema. Y más que esquivado, yo diría, ha tomado una posición muy extraña. Por ejemplo, yo me preguntaba esta mañana, y lo hicimos ayer también, nosotros tenemos una ministra de Seguridad, que se llama Rodríguez de apellido, ¿no es cierto?, que fue designada en el mes de noviembre pasado en reemplazo de del ministro, creo que fue, no sé, me acuerdo ya quién era el anterior, alguna otra persona que, Nina Garré, ¿no es cierto?, que tampoco, tampoco hizo ninguna cosa, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, en el caso de Garré, por lo menos es una persona que por ahí apareció una foto, ¿no es cierto? En el caso de nuestra ministra de Seguridad, la señora Rodríguez, ni buen día le dijo a la Argentina. O sea, la nación argentina desconoce la cara, la foto, la voz, no digo una idea, digo la voz de la ministra de Seguridad de la Nación. La Presidenta ha apoyado y ha impulsado una reforma del Código Penal que fue objetada hasta por Tinelli, ¿no es cierto? Es decir, ya no estamos claros que, sacando alguna excepción de políticos algo teóricos, la reforma del Código Penal no tiene consenso de parte de nadie. Pero claro, la aparición, en la secuencia de la subseguridad, aparece ahora esta nueva instancia de la locura, que es el linchamiento. Hubo efectivamente un total de 7 casos en 9 días, más 5 de ayer, son 12 casos en un par de semanas. Con los casos obviamente más significativos fueron el de Rosario, que terminó con un muerto, por supuesto, una cosa absoluta y definitivamente condenable, y el caso acá de la Ciudad de Buenos Aires, donde los vecinos de la calle Coronel Díaz casi matan a un tipo, ¿no es cierto?, que fue, de paso, les cuento, liberado en el día de ayer. Entonces, me da la impresión de que el diagnóstico de la Presidenta es un diagnóstico lunático, un diagnóstico extraviado, una postura, diría yo, casi inaceptable. A ver, ¿ustedes vieron a algún presidente de un país normal dar un comentario respecto de los casos de inseguridad y compararlo con la persecución nazi a los judíos en Alemania del 38? Se lo pregunto de verdad, con una persona. ¿Ustedes escuchan algo semejante? Es hasta una falta de respeto.
es una falta de respeto a las víctimas de la época y a la inteligencia de los argentinos. Porque una cosa fue la persecución racial de la CSS y otra cosa diferente es el fenómeno de la subseguridad y la violencia en Argentina. Entonces, con este diagnóstico, el presidente, claro, ¿qué hace? Una convocatoria a que la gente no mate personas por la calle. Pero claro, eso no es lo que está pasando. Ahora, este debate ha derivado en otra instancia delirante, que es la pelea entre los políticos, que hasta ahora, sacando excepciones, han ignorado el tema de la inseguridad, lo tocan, lo boludean, pero no dicen nada esencialmente, y mucho menos no han hecho nada significativo. Ahora, claro, el tema ha adquirido un carácter mediático de tal magnitud que se ven obligados a decir alguna que otra balbuceada, ¿no es cierto? Entonces ayer empezó un debate entre ellos, ¿no es cierto? Radicales, peronistas, lo del PRO, lo de Massa, lo de Jet, todos entre ellos, a los empujones y a las acusaciones. De hecho, la tapa de La Nación de esta mañana da cuenta de acusaciones entre gente políticos respecto a los fenómenos de los linchamientos. Y el extremo de esta segunda instancia del divague, lamentablemente, después de la presidenta, lo protagoniza un juez de la Corte, cuando plantea ayer, no más allá de lo de Massa, que me parece irrelevante, que acá hay una campaña de los medios que estigmatiza a adolescentes. Entonces, escuchémoslo y después lo comentamos, dale. Me parece que estos episodios es el resultado natural, absolutamente natural, de una campaña de medios que lo que está haciendo es estigmatizar terriblemente a los adolescentes de barrios precarios. Esta estigmatización los convierte en chivo expiatorio y, bueno, el resultado natural, cada vez que se construye un chivo expiatorio, es que los matan. No se trata de ningún ajusticiamiento, se trata de homicidios calificados, el artículo 80 del Código Penal, que tienen pena de 30 años, llamada perpetua en nuestro texto vigente. Bueno, habría que decir aquí entonces que yo estoy de acuerdo con que matar a una persona a palos en la calle o a patadas es un homicidio, pero no le escuché esta preocupación al doctor Zaffaroni y ni tampoco a la Presidenta de la República en ninguna oportunidad de, por ejemplo, cuando matan jubilados, que matan uno cada 4 días y los matan a palos. Ni he escuchado ningún comentario del doctor Zaffaroni ni de la Presidenta respecto del caso de esta chiquita que a mí me dejó tan impresionado, ocurrido en Casero hace 2 semanas, que son temas que impactan y se olvidan a los 2 minutos, de que la matan de un tiro por la espalda en la calle porque fue a despedir una cuñada, ¿no es cierto? O de tantos y tantos y tantos y tantos casos que ocurren en Argentina todos los santos días de la vida. Entonces, la política le ha agarrado ahora un ataque con la cuestión de los linchamientos. Bueno, estamos claros, es un tema inaceptable. Tan inaceptable como todo lo demás. Es más, me da la impresión de que esta cuestión de los linchamientos es una secuencia, es parte de la secuencia del disparate argentino generalizado, del que los políticos no se ocupan. Se ocupan sí de discutir públicamente, de marcar algunas posiciones, tomar posturas, obviamente en algunos casos que son compartidas, estamos todos claros que no se puede agarrar a patadas a un tipo en la calle Coronel Díaz porque se afana una cartera. Pero eso ocurre por algo. Y ocurre porque, por ejemplo, no tenemos policías. Uno no ve un policía por la calle nunca, ¿no es cierto? Ni para ordenar el tránsito sirve la policía ya. Ni para ordenar el tránsito. ¿Qué queremos? ¿Que detengan delincuentes? Entonces, me parece que la política entró en una instancia de hipocresía completa, de arriba para abajo, completa y absoluta. Y entramos en la zona de los divagues, la de suponer que los medios estigmatizan a los pobres jóvenes. ¿Me pueden explicar cuándo? O sea, a ver, ¿qué televisión ve el señor Zaffaroni? Yo puedo entender que tenga ideas estrafalarias y teóricas respecto a la seguridad, te lo tomo, me parece recontra válido. Ahora, no le tomo que mienta, porque yo no veo en ninguna parte a alguien serio que esté planteando estigmatizar jóvenes, y mucho menos mandarlos a matar, como ocurrió en la noche de los cristales rotos, según la cita de la Presidenta de la República de un país que compara lo que le pasa a su sociedad con lo que pasó con los nazis. O sea, a ver, muchachos, ¿de qué están hablando? Empecemos por el principio. La ministra de Seguridad de la Nación, ¿qué hace? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué ideas tiene? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuál es su programa? Porque le cuento a la Presidenta y al señor Zaffaroni que si no miras las encuestas, prioridad número 1 de Argentina es inflación y seguridad. Temas sobre los cuales el poder boludea en la Argentina. No hace nada importante. A la inflación le manda 200 estudiantes universitarios para controlar empresas. Y a la inseguridad la compara con la noche de cristales rotos. Me están tomando el pelo, viejo. Entonces,
Entonces me parece que estamos frente a un fenómeno obviamente muy dramático, muy inaceptable, muy cuestionable, porque es parte de una secuencia que la política argentina ha permitido alegremente bajo el argumento de que, bueno, de que la exclusión, bueno, produce violencia. Sí, claro, acá tienen el resultado. Ahora, frente a esto, ¿van a hacer algo concreto? ¿O vamos a seguir comparando este fenómeno con episodios de la historia cuya sola comparación constituye una falta de respeto tanto a las víctimas de los nazis como a la inteligencia de los argentinos? Entonces me da la impresión de que lamento mucho, y aquí voy al punto, digamos, yo lamento mucho tener que decir que la presidenta de la República Argentina ha caído en un colosal extravío. Marcelo Longobardi está en Mitre, cada mañana.